RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Herbert Cuba, buenos días y bienvenido a Enlace Regional. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Doctor, ¿el nuevo presupuesto permitirá en algo aliviar la brecha del sector salud? En primer lugar, hay que señalar que el techo presupuestal para el presente año para el sector salud es de 20.900 millones de soles. Sin embargo, el propio año 2020 se ha gastado 23.500 millones de soles. Es decir, el próximo año tendremos un presupuesto menor que el año 2020. ¿Por qué hemos gastado más este año? Por el tema de la pandemia. Ha habido transferencias adicionales al presupuesto del año anterior y en consecuencia esas transferencias ya no están presupuestadas para el año 2021. Sin embargo, el Ministerio de Salud, la ministra de Salud en el Congreso de la República ha sustentado básicamente el presupuesto del pliego del sector 11, es decir, del Ministerio de Salud básicamente, que es lo que él maneja, y no se ha referido al resto del presupuesto nacional, porque el presupuesto del Ministerio de Salud nada más es de 10.500 millones de soles, que es lo que la ministra ha referido y ha conversado. Esto tiene un incremento de más o menos el 10% más que el año pasado, y aquí la preocupación que tenemos es cómo se han reducido gastos en algunos rubros, sobre todo los programas presupuestales, para poder cubrir gastos imprevistos como la vacuna, por ejemplo. Y aquí, la vacuna contra el COVID hablo. Y aquí eso no está claro de dónde va a salir el dinero, solamente se ha incrementado las asignaciones no ligadas a productos, y que es un rubro que tiene el presupuesto público, que ahí se puede colocar a todas aquellas actividades que no se han hecho antes. Probablemente en ese rubro, que se ha habido un incremento del 49% frente al año pasado, probablemente en ese rubro sea el gasto de las vacunas para el próximo año. Pero ¿qué es preocupante aquí? Que el gabinete en general ha presentado toda una propuesta que no ha resuelto tres temas que yo creo que eran importantes. En primer lugar, no ha señalado cuáles van a ser los mecanismos de ahorro fiscal, sobre todo cuando tenemos un país que tiene seria crisis económica. Segundo, ha resaltado el endeudamiento externo por más de 47.000 millones de soles. Y por otro lado, ha dejado sin propuestas para resolver la alta conflictividad laboral debido a demandas insatisfechas en los sectores importantes, sobre todo la salud, la educación y otras dependencias que son sumamente importantes para el funcionamiento de los servicios públicos. Y esto señalo ¿por qué? Porque actualmente hay conflicto laboral, hay huelgas, paralizaciones, plantones, marchas, por el cumplimiento de una serie de acuerdos y actas que tenían los servidores de salud, que han puesto precisamente en riesgo el funcionamiento de la salud pública. Eso no ha planteado, y por otro lado ha hecho una serie de propuestas macro que quiere de continuar en la línea de crear el Sistema Nacional de Salud unificado a través de una serie de un plan multianual hasta el año 2030, pero no nos ha presentado una hoja de ruta con presupuesto, con plazos para que eso fuera creíble y se pueda. Si no se asigna presupuesto, eso básicamente queda como un deseo, como una aspiración que no se va a cumplir. En consecuencia, esa mirada del sector y del gobierno en general, que no promueva la inversión, que no genera ahorro, básicamente se basa en incrementar los sistemas de control y regulatorios de los diversos sectores de la economía nacional, genera, en mi modo de ver, serias dudas en que tenga una adecuada eficacia para resolver los problemas de salud de la población. Ahora, doctor Herbert Cuba, menciona usted que, si bien es cierto que para el próximo año se estima una reducción en el presupuesto,
Estamos hablando que estamos próximos a una segunda ola en donde obviamente habrán más contagiados, más personas internadas, se va a requerir de mayor logística, mayor oxígeno, etcétera. A ello sumemos que esperemos que la difteria, no hayan más casos de difteria y en el interior del país los casos de dengue. ¿Se va a poder llegar a controlar esta situación o esta probable situación que pueda llegarse a cabo? Mire, la propia ministra de Salud y los funcionarios del MINSA no han podido asegurarnos si va a haber o no una segunda ola porque no se sabe. Inclusive el estudio de cero prevalencia que ya debió haberse culminado, todavía el Ministerio de Salud no lo ha culminado y no lo ha presentado. Solamente ha señalado una cifra, ha hecho ahí un 35% de la población de Lima que ya entró en contacto con el virus y es susceptible. Sin embargo, eso es poco creíble porque ya en julio teníamos 30%. Un estudio de cero prevalencia. No es creíble que de julio a la fecha solamente haya incrementado esa cifra en 5%. Yo creo que más bien debería esperar el Ministerio los resultados oficiales para no aventurar una cifra. Yo creo que estaríamos bordeando el 40, el 45, 50%, porque los contagios han continuado y la posibilidad que se tiene de mejorar la situación no se ve en estos instantes. Solamente se ve una caída progresiva, lenta, de la pandemia a nivel nacional. El segundo tema es que no conocemos nosotros el tiempo que va a durar la inmunidad después de una persona que se ha enfermado y no sabemos si va a haber cepas que hagan mutantes y no sabemos todavía la eficacia que tiene la inmunidad hacia el futuro. Todos esos datos hacen todavía incierta la posibilidad de que exista. En el Perú primero tendría que acabar la ola en que estamos, que todavía no concluye para pensar en una segunda ola. En Europa acabó la primera ola para empezar la segunda. Aquí todavía no hemos acabado la primera ola que tenemos, o las dos olas juntas que se han superpuesto, pero no han terminado todavía para pensar en una siguiente ola. Y el otro tema que yo veo bastante complicado es que continuemos con la misma estrategia. He escuchado al ministro de Defensa con la misma estrategia de la estrategia militar. He escuchado también al ministro del Interior que señalan que la policía participa y no he visto que el Ministerio de Salud haya propuesto una alternativa, una estrategia distinta, salvo la que ya había planteado el propio presidente Vizcarra antes de irse, que iba a darle mayor énfasis al primer nivel de atención, pero sin embargo, sin plantear lo que hemos señalado nosotros, el enfoque comunitario, es decir, no basta fortalecer el primer nivel, sino hay que mejorar la relación que se tiene con la población, con la comunidad. Pero, por eso que yo creo que tal como ha sido presentado en el aspecto macro de la política nacional, el aspecto del gabinete como un gabinete de mayor control y de mayor regulación, en lugar de promover la gran inversión y promover la inversión también pública y privada, lo que yo observo aquí es un gabinete en base a un presupuesto producto de endeudamiento que mantiene el gasto sin resolver los problemas sociales agudos que hay hoy día para resolver la pandemia. Ahora, doctor Guba, también se anunció meses atrás, cuando se puso en duda la información que se estaba señalando a la opinión pública respecto a las cifras de contagios y de fallecimientos. Se dijo, estamos haciendo un estudio de prevalencia y a partir de ahí, entonces vamos a tener todas las cosas claras sobre la mesa. Y nos dijeron para octubre, después para noviembre, y ya estamos entrando a diciembre y todavía no tenemos. Y bueno, salvo la turbulencia política de estas últimas 3 semanas, la ministra Macetti estuvo a cargo de toda esta gestión, ahora ha retomado nuevamente la gestión y bueno, y hasta ahora no sabemos información certera sobre este asunto. Ya nos están hablando entonces nuevamente ahora de las vacunas, que ya vienen las vacunas, que ya te viene el primer lote, que viene 50,000 dosis y que después, bueno, ya estamos comprando y que nos vamos a la vacunación. No nos han hablado ni de bajo qué condiciones y si ya tenemos entonces la infraestructura suficiente para llevar adelante este proceso de vacunación.
Pero por otro lado, nosotros estamos tocando todos los días a profesionales que tienen a su cargo hospitales en las regiones, que están en las instituciones y los gremios médicos y que están haciendo denuncias permanentes. Personal que está siendo despedido, personal que está en pago, que no les alcanzaron el bono y que están volviendo otra vez a los temas de precariedad en lo cual nos encontramos al inicio de esta pandemia. Todo eso marca un principio de realidad. Y el otro punto es también que ya en la mayoría de ciudades y en Lima mismo estamos viendo, sobre todo en las zonas periféricas, que ya prácticamente las actividades están totalmente normales. La gente está en las calles, están haciendo sus actividades, están buscando la forma de agenciarse sus recursos, es decir, como si ya la emergencia sanitaria ya no existiera. Y esos son los temas reales. ¿Y qué cosa? O sea, y en esas condiciones, ¿vamos a ir a un proceso de vacunación? ¿Estamos en las condiciones para hacerlo? Usted ya nos dijo, ya nos hizo su observación que no hay el presupuesto suficiente para solucionar los otros temas, y la famosa atención en primer nivel tampoco prácticamente no ha variado en nada. ¿En qué estamos? A ver, ¿estamos teniendo una mala percepción o de repente usted tiene una lectura distinta? Yo creo que lo que usted ha señalado es un diagnóstico real que manifiesta el desapego o la separación que tiene la conducción sectorial y del gobierno con la realidad sanitaria del país. El mismo hecho de haber ratificado a la ministra de Salud en el cargo señala que el nuevo gobierno no tenía el conocimiento claro de lo que ocurría en el sector salud y no ha querido apostar por un cambio de estrategia, porque realmente no tenía la alternativa. Y en consecuencia ha dicho, en peor de lo que lo está haciendo esta ministra, no lo va a hacer, por lo tanto mejor no me arriesgo y no la cambio. Como si no hubiese otra alternativa a este punto. El segundo tema tiene que ver con el presupuesto. Tampoco el presupuesto ha sido un alivio para decir, por ejemplo, si voy a fortalecer el primer nivel de atención, una relación de establecimientos a nivel nacional, una relación de redes que se deben tener en todas las regiones para poder establecer cómo fortalecer el primer nivel de atención, y esa propuesta no ha habido, no ha salido, por lo menos no está presupuestada, o sea, no tiene plata, y después pueden hablar cualquier cosa, pero si no tienes plata para hacer lo que tú planteas, no se va a hacer. Y luego, lo que tampoco queda claro es qué medidas se tenían que tomar para resolver los problemas laborales. Hay un endeudamiento externo de 47,000 millones, se han emitido bonos a 100 años para que la deuda, la relación PBI-deuda no sea tan grande. Sin embargo, esos bonos, eso va a gasto corriente, pero que no va exactamente a los sectores que necesitan gasto corriente en estos momentos, que son los que consumen alto recurso humano, que son salud, educación e interior, ¿no? Que son lugares donde justicia también, que son lugares donde se tiene alto consumo de recurso humano. Si no, van para gasto corriente de todo el aparato estatal, que debería de alguna manera buscar ahorros para poder liberar fondos para estos sectores que demandan resolver esos problemas, que además están en plena pandemia. La pregunta es, ¿pensamos en la vacunación? Sí. ¿Con qué recursos humanos? ¿Con qué vamos a resolver esa vacunación, esas campañas? Es más, se les ha reducido presupuesto a los programas presupuestales, y cuando hablamos de programas presupuestales nos referimos al control del embarazo y el puerperio, a las enfermedades que son por los mosquitos, por el dengue, la malaria, etcétera. Nos hablamos de la tuberculosis, la lucha contra la tuberculosis, el tema, la prevención del cáncer. Son 12 programas presupuestales y en total han recibido una disminución del presupuesto. Es decir, no vamos bien en eso, y encima en el año 2021 vamos a tener menos dinero. Y han dejado un monto, y ahí viene mi cuestionamiento inicial, un monto que ha llevado a un incremento de 3,000 millones a 5,000 millones, casi el 50% adicional de incremento ha tenido ese monto, que es libre,
que se llama las asignaciones no ligadas a productos, que probablemente sean una liberalidad de dinero para poder implementar y comprar la nueva vacuna. El tema de la nueva vacuna tampoco se ha resuelto, porque todavía está pendiente en el Congreso de la República la segunda votación de si el Perú acepta o no acepta que una vacuna que todavía está en fase 3 de experimentación sea aplicada a toda la población. Y tampoco se sabe si esta vacuna va a ser obligatoria, porque el proyecto de ley todavía no se ha aprobado en el Congreso, la ley no se ha aprobado, o va a ser voluntaria. Solo tenemos declaraciones, en el caso de la ministra de Salud, que ha solicitado al Congreso que por favor se agende ese proyecto de ley, que de una vez salga ese proyecto de ley, para permitir que las vacunas que están en fase 3 de ensayos clínicos o experimentación se vacunen, y ha prometido que ella las va a hacer voluntarias. Pero por ahí usted sabe que eso de voluntario es relativo. Por ejemplo, en la matrícula escolar pueden pedir los colegios que los niños vengan para ser vacunados, para ser matriculados, las universidades, perdón, porque los niños no van a entrar en esta vacuna, sino las universidades van a decir, no se vacuna el estudiante universitario, perdón, no se matricula el estudiante universitario que no está vacunado, y con lo cual lo que significa la voluntariedad es obligatoria finalmente, porque se pone como un requisito para una serie de actividades que realicen los peruanos. En consecuencia, esas respuestas todavía no se han dado. Y por último, si no sabemos si se va a autorizar la vacunación con estas vacunas todavía en fase 3 de ensayos clínicos, no sabemos todavía qué vacuna se va a comprar, cuál va a ser la vacuna o las vacunas que el país va a implementar. No puedes saber el detalle de la cadena de frío, porque no sabemos cuál nivel de refrigeración va a tener, ni cómo van a ser, si va a ser una dosis, van a ser dos dosis. Lo que sí sabemos, porque ya la ministra nos ha puesto en una conferencia de prensa, es que se va a vacunar en los mismos locales que se va a hacer la votación. Y en esto en colaboración con la RENIEC y con la OMPE, porque lo que quieren es tener registrados a todas las personas que se vacunen. Y para el Ministerio de Salud es muy importante tener nombre y apellido de las personas que se vacunan, porque como ustedes saben, esa vacuna va a ser todavía una vacuna experimental, en fase de ensayo clínico, y en consecuencia se va a tener que saber nombre y apellido de las personas que se han vacunado con esa vacuna, porque si ocurriese un evento supuestamente atribuido a la vacuna, puedan realmente detectar el lote, el caso, para ver cómo fue esa vacuna. En ese sentido es muy importante lo que hace ahora la ministra, que va a tener que realizarse en estos locales de votación en convenio con la RENIEC y la OMPE. Es decir, doctor Cubo, lo que te está diciendo usted, y lo hemos escuchado en una entrevista al jefe de la OMPE, ¿no? Y nos pareció extraño que nos diga, que anuncie casi como un hecho que va a haber una vacunación a los miembros de mesa, a los que participan directamente en este proceso electoral de abril del próximo año. Pero usted lo que te está diciendo que eso es una vacuna que en la práctica todavía no está autorizada, ¿no?, para su masificación, ¿no?, sino que pertenece a un proceso todavía de ensayo clínico. Entonces, ¿vamos a aprovechar entonces el proceso electoral para hacer un laboratorio de estas vacunas? No es que va a ser el día de la votación, sino va a ser ya desde enero que se va a instalando. Previa a la votación. O sea, me refiero por eso al proceso electoral. ¿El proceso electoral va a servir como una especie de laboratorio de ensayo clínico para esas vacunas? Claro, se supone que el día que ya es la votación nacional, vamos a tener a todos los peruanos ya vacunados. Ese es el respuesta, y con una data sumamente rigurosa, porque va a estar es una data ligada al padrón de la RENIEC y ligada a los mecanismos que genera la OMPE. Esto nunca se ha hecho, porque en realidad los temas de salud pública pertenecen a la intimidad de las personas y no deberían estar conectadas directamente con los padrones electorales y menos con los registros de RENIEC. Sin embargo, hay un convenio y ya eso
ya lo ha planteado la ministra como un gran logro de la coordinación que ha realizado, y da por hecho de que el Congreso de la República va a cambiar la ley de medicamentos en el sentido de que para que un medicamento sea utilizado debe concluir todos los ensayos de investigación científica, debe ser una vacuna que ha acabado todo, certificada, y van a ser vacunados. Dan por hecho que el Congreso le va a autorizar que se utilicen vacunas que están en fase 3 de ensayos clínicos. Y con lo cual, creo que está diseñado el mecanismo, pero no sabemos todavía qué vacuna va a ser, ni cuánto vamos a pagar por las vacunas, a qué empresa le vamos a comprar. Y la verdad es que hay que solo ver la prensa. Y sobre todo, doctor Cuba, ¿cuál es el periodo de cobertura de esa vacuna? Porque ese también es el otro problema. Creo que la población no está siendo informada adecuadamente, porque lo que leímos los despachos internacionales sobre el avance de estas vacunas, hay una serie de situaciones que no están claras ni siquiera para los países que están promoviendo esta vacuna. Por ejemplo, se habla de vacunas que van a tener una cobertura de 9 meses, otras de 1 año, que va a ser necesaria una segunda dosis. Incluso hay especialistas que son un poco más escépticos y dicen, pues, después de la segunda dosis ya no sabemos si van a necesitar una tercera. Es decir, todavía hay terrenos oscuros o claroscuros allí que no están definidos. Y sin embargo, aquí en nuestro país estamos anunciando como que ya estuvieran totalmente definidos estos aspectos y no se está diciéndole a la gente cuáles son los aspectos las incidencias que va a tener esta vacuna. No se le está hablando con claridad. Y así se le está induciendo como que ya es una cosa, aprovechando, como le digo, esta realidad que tenemos en el país, de que mucha gente ya hasta prácticamente se ha olvidado que estamos en pandemia. Claro, acá hay varios supuestos. Primer supuesto es que todavía la población susceptible, que no ha entrado en contacto con el virus, en el Perú es tan grande que amerita una vacunación. Segundo, que la vacuna, que el tiempo de la inmunidad natural que da el virus, todavía no sabemos, porque el virus es nuevo. Recién tenemos 10, 11 meses. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad del virus. En el caso que, si eso no sabemos, supongamos que la inmunidad dura solamente 6 meses, 8 meses, como 6 meses se ha pronosticado, vamos a tener que pensar que se va a vacunar una vez al año o una vez cada 9 meses. Entonces no sabemos. Y en tercer lugar, no sabemos qué tipo de vacuna es la eficaz. Aquella vacuna que solamente es con un virus atenuado, un virus o una partícula viral, o va a ser el virus que va a ser con modificaciones genéticas, etc. Todavía esos estudios no están directamente puestos por el Ministerio de Salud, porque al margen de los nombres de las vacunas y de las empresas, debería el Ministerio de Salud señalar, en base a la metodología de las plataformas que se han hecho para crear las vacunas, decirnos cuál sería la vacuna ideal para los peruanos. Pero ni siquiera esa información tenemos. En consecuencia, queremos una carta blanca, un cheque en blanco, una ley que le diga, señor, usa vacunas que todavía están en fase 3 de ensayos clínicos y ponle el rótulo de voluntario para que la gente no se queje. Pero finalmente, cuando ya es voluntario, empieza a usarla como requisito. ¿Quieres viajar a Arequipa? Tienes que ponerte la vacuna. ¿Quieres ir a sitio? Ponte la vacuna. ¿Quieres entrar al estadio? Ponte la vacuna. ¿Quieres ir a la universidad? Ponte la vacuna. Entonces, al final, una vacuna que es voluntaria se transforma en obligatoria. Esos temas tienen que conversarse y discutirse ampliamente, pero en lo que empezamos la conversación es de si este presupuesto nos asegura, pues, dinero para enfrentar la pandemia, lo que queda de la pandemia, que como bien lo han dicho ustedes, estamos en pandemia, todavía no hemos salido de la pandemia, todavía tenemos que fortalecer el primer nivel de atención, fortalecer los propios hospitales que han quedado en estragos, es decir, necesitamos una reactivación del sector salud, una reactivación de los recursos humanos y un fortalecimiento de ellos, pero además de eso, necesitamos también fortalecer las medidas en la comunidad, el trabajo con la comunidad que en estos momentos
no he visto en el presupuesto, no he visto que esté reflejado en lo que debe estar siempre, ¿no? Algo que se hace es cuando se tiene el dinero. Bueno, aunque el Perú no es siempre seguro, porque hay problemas de ejecución del gasto también, pero por lo menos hay la esperanza de que se hagan las cosas cuando ya está el dinero presupuestado. Y Bien. eso es el drama que tenemos nosotros hoy día en la salud en el país. Bien, doctor Cuba, como siempre se quedan muchos temas pendientes todavía. Esta es una larga conversación que vamos a seguir, por supuesto, enfocándonos, porque hay preocupación, hay mucha preocupación, hay bastantes cosas que no están claras, y sin embargo, ya estamos anunciando que este mes que viene, prácticamente ya iniciamos nuestro periodo de vacunación, y las cosas que usted nos está diciendo, que no están tan claras, son tan importantes y tan fundamentales. Vamos a seguir conversando sobre ese tema, nos ha ganado la hora como siempre, pero de todas maneras quedan pendientes otros rubros de ir desarrollando en nuestras próximas ediciones. Muchas gracias, doctor Cuba. Muchas gracias, un saludo a todos los peruanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.